Reciban un cordial saludo, bienvenidos a la tercera clase de tipografía en esta materia de educación artística en la semana de septiembre que corresponde a la primera semana del mes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un concepto que es el refuerzo tipográfico, se llama refuerzo tipográfico el tema de hoy, y está centrado en un ejercicio práctico que es la forma en que podemos cómo aplicarlo. Bueno, entonces cuando hablamos de refuerzo tipográfico tenemos que hablar de la capacidad que tienen las letras para reforzar un mensaje visual, no solamente con su creación, con la unión para que creen una palabra, sino de qué manera se pueden alterar visualmente para que refuercen el concepto. Hay dos tipos de refuerzos tipográficos. Hay uno que es el semántico, que es el con el que vamos a iniciar, y posteriormente vamos a hablar de uno que es el fonético. En ambos casos, pues vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver las categorías, entonces les voy a pedir el favor que tomen atención, porque el trabajo de hoy está pues basado en este tema. Bueno, comencemos con el refuerzo semántico, que es uno de los dos refuerzos tipográficos, y aquí el objetivo es que la tipografía, que la letra, pues adquiera un valor icónico que refuerce el valor lingüístico de una palabra. Entonces el valor lingüístico de una palabra es que cuando yo la menciono, por ejemplo si digo perro, es que yo me imagino el significado. Entonces el significado de perro pues, que es un animal, que es cuadrúpedo, que es canino, y yo me imagino el perro que todos conocemos, o el que cada uno tenga o el que cada uno haya visto, lo imagina en la cabeza. Pero si yo veo la palabra no encuentro nada más. Entonces lo que queremos acá es fortalecer el valor visual, no solamente que se lea la palabra perro, sino que de alguna otra manera la letra ayude a reforzar esa característica de la palabra a nivel lingüístico. Entonces para esto nosotros tenemos que pensar que lo más importante es que la persona que está leyendo el mensaje, o sea el receptor, pues se involucre con la pieza y de esa manera se favorece la comunicación. Bueno, de esta categoría de refuerzo semántico vamos a ver varias opciones y vamos a comenzar con la opción del refuerzo por elección tipográfica. Aquí este es muy sencillo y es que la letra que yo elijo para crear algo tiene que ver con un concepto visual que ya ha calado en la cultura. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la palabra clásicos, nosotros miramos ese tipo de letra que se está usando, que es una letra cursiva. Ya a nivel visual la letra cursiva está relacionada a lo clásico, a lo antiguo. Entonces ya digamos que hay una idea mental de que ese tipo de letra nos remite a esa palabra. Entonces en este caso, lo único que se hizo, pues de raro, fue elegir una tipografía, por eso se llama refuerzo por elección tipográfica. Es la forma más sencilla. Estoy seguro que ustedes han visto letras, por ejemplo, que tengan que ver con tecnología. Seguro que hay unas letras que es que uno las ve y ya sabe que son tecnología, o las de cómics. Entonces una letra que diga cómic, ya sabe uno, esa es la que usan en los cómics. Entonces la elección tipográfica es que la letra ya tiene como un sentido desde hace mucho tiempo que se vincula al concepto para el cual se usa. Esa es la categoría más sencilla. Vamos a pasar a la segunda categoría, que es el refuerzo por adjunción. Y aquí empezamos a tener un poquito de la diversión visual, porque en la diversión visual ya es que en este caso nosotros empezamos a adjuntar elementos externos a la tipografía. Entonces empezamos a jugar para ponerle cosas a la letra. En este caso vemos la palabra reloj y en la O simulamos pues un reloj de pared. Entonces el concepto visual de la palabra reloj se refuerza a través de este elemento visual. Lo importante aquí, por ejemplo, es que los elementos que se coloquen no deformen la tipografía. La tipografía está bien, es una tipografía pues, que es moderna, no tiene ningún tipo de alteración, excepto que se le colocaron las manecillas al reloj. Entonces, en este caso, el refuerzo es por adjunción, es decir, que se adjunta, se suma un elemento a la tipografía. El siguiente refuerzo, es el refuerzo por sustitución o palabra iconizada. Puedo explicar un poquito lo de palabra iconizada, y esto está muy cerca de los logotipos cuando vemos marcas de productos. Y es que yo puedo cambiar una letra, si por eso se llama sustitución, una letra o varias letras las puedo cambiar por elementos visuales que simulan esas letras. En este caso tenemos un sol que simula la O, pues porque tienen una forma ambas como circulares, aunque el sol tiene más punticas, pero va a tratar de reemplazar la letra O, y con eso refuerzo el concepto visual de pues, que el sol es la estrella y yo estoy trabajando esa palabra con esa sustitución. Y se vuelve un icono, es decir, una imagen reconocible. Recuerden los iconos de computador o los de celular, que son imágenes que me recuerdan algo, alguna función. Entonces, por ejemplo, el de computador, que es el icono de una carpeta, pues tiene forma de carpeta. Entonces, en este caso, pues los iconos siempre tratarán de reemplazar la imagen real con una abstracción sencilla. Bueno, la siguiente categoría de refuerzo por ausencia es la de refuerzo por ausencia, en la cual se elimina una letra o un sector de la palabra.
Es decir, hay un juego como que allá no está la letra I, pero juego con ella, o puede estar un pedazo de la letra. Entonces, por ejemplo, en esta palabra que es ilusión, que está en inglés, ilusión, pues estoy viendo la S que realmente no está físicamente ahí, sino se jugó con el espacio positivo. Se añaden en la letra U y en la letra I unos pequeños segmentos horizontales que le dan la forma en el espacio vacío a la S. Entonces, en este caso, la ausencia juega con el concepto. Por ejemplo, yo sería la palabra invisible, colocar de pronto algunas de las letras o que se vayan desvaneciendo, hasta el final no se vean las letras, la última o las últimas dos, me llevaría como a completar la palabra visualmente. Eliminar letras es muy común y reemplazarlas por otras cosas. Entonces esta es la categoría de refuerzo por ausencia. Seguimos con la categoría de refuerzo por deformación. Esta es una de las más populares en publicidad, que es cuando yo comienzo a cambiar la forma de una letra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la palabra austral y la letra A, la segunda letra A, que es la minúscula, se ha cambiado por una B. El cambio puede ser sencillo como este, que no es tan complejo, pero también puede haber cambios mucho más complejos y elaborados. En este caso es reemplazar la letra no solamente por otra cosa, sino por una deformación de sí misma, es decir, transformarla. Bueno, seguimos con el refuerzo por tratamiento superficial, que este es bien sencillito, y es cómo se juega con las letras para que sin necesidad de cambiar ninguna como letra, sino de pronto jugando con su alineación, direccionalidad, tamaño, etc., podemos hacer un juego con los conceptos. Por ejemplo, aquí está la palabra reversa, y lo que se hizo fue invertir algunas letras para que se vea como si fueran en reversa precisamente. Entonces está ese juego visual sin alterar las letras, o sea, no se les cambia de forma, simplemente se cambian de posición y dirección, pues hacen que el concepto de la palabra también se refuerce. Bueno, vamos ahora a hablar de uno de los refuerzos semánticos más interesantes, que es vinculado a la parte de la literatura, que se llama el caligrama. El caligrama es un texto que tiene forma de un objeto, un animal, una parte del cuerpo, un lugar, etc. y se convierte en un dibujo, pero el texto tiene sentido. Entonces aquí tenemos que ese texto fue reorganizado de tal manera que se pueda leer, pero hace una forma que es la de un perro. Entonces dice: mi amigo, compañero de paseos, mi despertador a lametazos, mi calentador de pies, mi alegría, mi solete, mi amorcito, mi peluche animado, mi chantajista, bueno, etcétera, etcétera, y ya están las patas. Pues todo eso nos remite a la descripción de un perro, y precisamente esa es la silueta que está formando. Ese tipo de figuras se utilizan en poemas y se utilizan como tal en esta categoría de poesía, porque es bastante diciente con respecto a las imágenes que forma. De esas van a encontrar muchos ejemplos, a veces fácil, a veces difícil de hacer. Bueno, y vamos a cerrar con la última categoría, que es la de refuerzo fonético, que yo al principio la mencionaba como aparte. No es que esté totalmente aparte, sino que en este caso ya no estamos hablando de cambios de la letra o jugar visualmente con la letra en una composición, sino que aquí la estamos integrando a un concepto que ya es como el de la onomatopeya, que ustedes recuerdan. La onomatopeya es la figura literaria que permite escribir palabras que realmente son de sonidos, como el boom o el bang, etcétera, que no existen como palabra como tal, pero se representan a través de esas letras. Y aquí podemos ver en unas imágenes de la tira cómica de Mafalda, en que cada uno de los textos como que se resalta dependiendo de la forma que esté trabajándose. Entonces, cuando Manolito le ofrece a Susana un caramelo, entonces como él es muy tacaño y ella coge a varios, entonces le grita un caramelo, y ese un está grande, como una forma de recalcarlo. Igual con los demás ejemplos que hay allí. Bueno, entonces este es el ejemplo, ese es como el tema general. Aquí hay algunos ejemplos, no les voy a escribir que es cada ejemplo, simplemente para que lo miren y ustedes vayan sacando las conclusiones, donde hay varias palabras jugando con el concepto visual. Estos son ejemplos sencillos. Ustedes ven ahí la selfie, la F tomándose la foto, el equilibrado, que es como una balanza, las tijeras, obviamente la tijera con la J y con la R, perdón, que es una tijera. Esta tensión con esas dos líneas de la T que pues generan tensión. Flexible con la L flexible. El diálogo con esa G que está muy bien hecha con dos globos de texto. Y las familias, que ahí tenemos las I y la L son familia y representa como la familia de papá, mamá, hijo. Entonces estos son ejemplos visuales de cómo se pueden jugar con las letras.
Entonces la invitación para el día de hoy es desarrollar un ejercicio. Bueno, realmente son 4 ejercicios pequeños en el cual vamos a desfogar nuestra creatividad. Lo vamos a hacer muy bien hecho, inicialmente en lápiz para crear los conceptos visuales y posteriormente en tinta o en color o en marcador. No tengo ningún problema con el manejo del color. Incluso el color puede ser parte del diseño. Yo puedo hablar, por ejemplo, de la palabra rojo y pues si la dibujo rojo, pues eso refuerza la idea. Pero pues obviamente no estamos hablando solamente del color, ¿no? Recuerden que estamos viendo aquí unos conceptos que vimos hoy. Entonces para esto nosotros vamos a hacer el trabajo en casa de la siguiente forma. Primero vamos a usar un octavo de cartulina blanca o una hoja blanca. La vamos a dividir en la mitad en 2 partes iguales. En el caso del octavo por cara y cara, la hoja blanca dependiendo si es gruesa o delgada, pues si es delgada usen 2 hojas. Y la idea es que vamos a hacer un ejercicio en el cual en cada una de las hojas va a haber 2 ejemplos. Y yo elegí estos 4 ejemplos de la clase de hoy. Entonces el ejemplo de refuerzo semántico por adjunción, uno de refuerzo semántico por sustitución, uno por deformación y uno por tratamiento superficial. Entonces en cada mitad ustedes van a colocar ahí uno de los ejemplos. Ahora, el tema es libre. O sea, ustedes pueden elegir, no es que yo quiero escribir la palabra que yo quiera, o sea, no hay ningún problema. ¿Quieren ensayar con nombres de materias de las que ven? No hay problema. Con nombres de objetos, con nombres de acciones, no tengo ningún problema con la palabra. Lo que me importa es que esa palabra que escriban con el refuerzo semántico que hayan elegido, pues se juegue con el concepto de la palabra y la parte visual. ¿Listo? Ahora, consejo, un tip que les voy a dar para que puedan trabajar con la letra. Entonces les recuerdo a los que estaban en clase, y creo que también los que eran en la clase les expliqué, que siempre hay unas letras base y las letras base les permiten construir letras más complejas. Entonces tratemos de dibujar una letra base bien dibujada. Yo estoy poniendo unas muy, digamos, rectas, muy geométricas, pero la idea es esta. Entonces después de que yo haga eso, comienzo a darle la forma. Entonces si va a ser una romana, recuerden que las romanas tienen características. Pueden usar de ejemplo las que haya en internet, en un computador o las que hemos visto. Igual no hay problema. Llevaré material para que algunos en clase estén trabajando, por lo tanto ustedes en casa pueden ver en internet y en recursos digitales las letras. Entonces esta letra que está acá yo le hago todo el contorno basándome en la letra pues sencilla y hago lo mismo con cada una de ellas. Es como un contorno que yo hago y de una vez voy revisando espacios a ver si quedan bien. Recuerden que ya vimos el tema de espacios, de lo que es el tracking y el kerning. Entonces si ustedes ven y sienten que ya está bien, pues comienzan ya a rellenarla del color que quieran, de la forma que quieran, quieren ponerle punticos, lo que ustedes quieran, no hay problema, yo lo hice con negro. Entonces esto es para la romana. Recuerden que las romanas tienen serifas y tienen esos adornos como gotas, como cuñas, esos son un poquito más complejas de hacer. Pero si ustedes quieren irse a una letra básica, entonces pueden también colocar solamente como ensancharla, recuerden aumentar el calibre. Esta que tengo en línea delgada pues es como una extra light. Si ustedes quieren volverla medium, pues háganla ancha hacia todos los lados. Hagan la forma que quieran de una vez. Y ya en ese momento pues ustedes lo que deben hacer es rellenarla en negro. Pueden rellenarla lo que quieran, pueden hacerla más grueso incluso. Solo recuerden que si la hacen más grueso pues tienen que tener cuidado con los espacios desde antes de comenzar a hacer la letra. Entonces este es el ejercicio para el día de hoy. Voy a subir la tarea a Q10. Y les voy a pedir el favor que durante la clase de hoy la hagan y la suban a la plataforma. Ojo, estamos en último periodo, hay estudiantes que no están trabajando y que técnicamente ya están perdiendo el año conmigo. Si no hay trabajo, nadie va a aprobar. Yo no voy a regalarles notas a nadie. Les pido el favor que se comprometan, los ejercicios son muy sencillos y este trabajo es para hacer aquí, en este horario, en estos momentos, que les quedan obviamente un buen tiempo para trabajar. Y ustedes si tienen dudas en casa, por favor escríbanme por WhatsApp, yo estaré pendiente también del WhatsApp. Que tengan una feliz tarde y nos encontramos la próxima semana.